Sean todos bienvenidos al nivel 6 del iceberg de lo extraño y perturbador del Internet, donde vemos desde leyendas urbanas y teorías conspirativas, hasta casos terribles y misterios que han trascendido más allá de la red en los últimos años. Sean todos bienvenidos a Historias del Búho, y como les dije, este es el nivel 5. La intercepción de Nickelodeon habría ocurrido a principios de los 2010, cuando un usuario en Reddit describió una experiencia perturbadora mientras veía el canal juvenil Nickelodeon. Según el relato, en lugar de transmitir Bob Esponja, la televisión mostró un video en blanco y negro de personas sin ropa caminando en fila hacia enormes ruedas de hámster, donde algunas ya se encontraban caminando sin cesar en un estado robótico y zombie. El testimonio describe que las figuras parecían estar en trance, caminando sin vida en sus ojos hacia estas estructuras mientras se escuchaba un ruido similar al viento. Yogmaya Neupane fue una líder religiosa, activista por los derechos de las mujeres y poeta nepalí que se considera una de las primeras revolucionarias feministas de Nepal. El 14 de julio de 1941, tras meses de prisión y viendo que el régimen Rana no cedería ante sus demandas de reforma, Yogmaya se lanzó a un río junto con 67 de sus discípulos en el mayor acto masivo de este tipo en la historia de Nepal. Yogmaya lideró el acto subiendo a una roca y lanzándose sin ningún tipo de miedo. Luego vendrían 65 de sus seguidores, y al día siguiente 2 más hicieron lo mismo. En total, el número de fallecidos en el evento ascendió a 68. Su historia permaneció en la oscuridad durante 70 años hasta que fue reconocida oficialmente por el gobierno de Nepal en 2016 con la emisión de un sello postal en su honor. El Ku Klux Klan es una organización supremacista blanca fundada en Estados Unidos en 1865 por veteranos confederados tras el final de la Guerra Civil estadounidense. A lo largo de su historia, el grupo se ha enfocado en resistir la reconstrucción y aterrorizar a los afroamericanos mediante linchamientos y ataques violentos. También muestran su odio hacia católicos, judíos e inmigrantes. El grupo es conocido por sus túnicas y capuchas blancas, sus quemas de cruces y su uso del terror para mantener la supremacía blanca. A pesar de que su membresía ha disminuido significativamente desde su apogeo en los años 1920, cuando contaba con aproximadamente 4 millones de miembros, continúa existiendo en pequeños grupos fragmentados, dejando un legado oscuro de terrorismo doméstico que continúa impactando a la sociedad estadounidense. Taiwán 2001 es un videojuego parodia creado a principios de la década de 2000 como una burla del infame juego Hong Kong 97, del que hablé en el video pasado. El juego fue diseñado intencionalmente para ser incluso peor que su inspiración, presentando personajes clásicos de libros de texto taiwaneses, además de imágenes del presidente de Taiwán entre 2000 y 2008. Consistía en eliminar enemigos apareciendo en la parte superior de la pantalla disparando proyectiles. Durante años, el juego estuvo perdido y solo se conocía por referencias en foros taiwaneses y algunas capturas de pantalla, hasta que en años recientes fue redescubierto y ahora está disponible para descarga en plataformas. Las tulpas son entidades creadas mediante la mente, originarias de prácticas del budismo tibetano, donde un practicante espiritual experimentado puede manifestar una forma de pensamiento o ser, a través de concentración y visualización intensa. Según la tradición, una tulpa es una entidad generada por la fuerza de la voluntad y la imaginación que puede volverse tan vívida que adquiere una existencia semi-independiente, siendo capaz de actuar de forma autónoma e incluso ser percibida por otros. El fenómeno ha generado debate, ya que se cree que en ocasiones una tulpa puede adquirir tanta conciencia propia, que puede empezar a celar de forma extrema a su ser, llegando a hacerle la vida compleja, e incluso, puede incitar a malos actos. El incidente de voleibol de 2006 fue un supuesto acto de violencia que habría ocurrido durante un partido de voleibol en una escuela en Estados Unidos, posiblemente en Nebraska, donde aproximadamente 24 personas habrían fallecido en un bombardeo. Lo extraordinario del caso es que supuestamente nunca se realizó ningún reportaje sobre el incidente y las familias de las víctimas habrían sido sobornadas para mantenerse en silencio. Existen varias teorías, algunos creen que fue un experimento social gubernamental, otros sugieren que fue una operación encubierta para ejecutar a alguien presente en el público, y las explicaciones más racionales proponen que la gente confundió el evento con un atentado en un partido de voleibol en Afganistán, o que fue un caso extremo de efecto Mandela. Shnawanman es un misterioso juego que supuestamente fue lanzado en 2017, distribuido exclusivamente en la Dark Web y disponible solo durante aproximadamente 6 meses. El juego ha sido descrito con una estética surrealista en blanco y negro, y la existencia del juego salió a la luz el 4 de septiembre de 2018, cuando un usuario anónimo publicó una captura de pantalla del lobby del juego, mostrando avatares de estructura alámbrica y un chat lleno de mensajes abusivos.
Algunas teorías conspirativas sugieren que el título no era realmente un juego indie, sino un experimento de ingeniería conductual o una trampa de inteligencia diseñada para monitorear los registros de chat, patrones de navegación y decisiones dentro del juego para investigación de reconocimiento de patrones. Los trasplantes de cabeza representan uno de los procedimientos médicos más controversiales y complejos jamás concebidos. En noviembre de 2017, se anunció que se había realizado con éxito el primer trasplante de cabeza humana en un cuerpo, aunque es crucial entender que este éxito fue realizado en cuerpos de personas no vivas. La verdad es que los desafíos técnicos son monumentales. Reconectar la médula espinal de manera funcional sigue siendo imposible con la tecnología actual, lo que resultaría en parálisis completa. El riesgo de rechazo inmunológico del nuevo cuerpo es extremadamente alto, y los problemas psicológicos y de identidad personal que enfrentaría un paciente son incalculables. Los experimentos con animales en los años 1970 con monos demostraron que aunque técnicamente es posible mantener viva una cabeza trasplantada temporalmente, los animales quedaban completamente paralizados del cuello hacia abajo y sobrevivían solo días. La mayoría de expertos consideran que tales procedimientos permanecerán en el ámbito de la ciencia ficción en el futuro previsible. Los payasos planeadores del plexo solar son entidades paranormales que forman parte de una leyenda urbana de Internet originada a finales de la década de 1990. El fenómeno comenzó con correos electrónicos en cadena que afirmaban que simplemente ver ciertas imágenes espeluznantes en blanco y negro podría infectar a una persona con estas entidades. Según la leyenda, son entidades etéreas que se alimentan de la miseria humana y bombardean a sus víctimas con alucinaciones realistas, fallos en la realidad y experiencias extracorporales para debilitarlas emocionalmente. Los efectos reportados por quienes afirman haber sido infectados incluyen paranoia intensa, delirios, psicosis y alucinaciones de alto grado. A pesar de que muchos ven esta leyenda como una creepypasta o historia de terror creada por la imaginación colectiva de Internet, algunos creen que podría estar relacionada con entidades interdimensionales o demoníacas. Los recuerdos de la Estatua de la Libertad moviéndose forman parte del efecto Mandela, un fenómeno psicológico donde múltiples personas recuerdan un hecho de manera similar. En el caso específico de la Estatua de la Libertad, muchas personas experimentan confusión sobre varios aspectos. Algunos recuerdan que la estatua estaba ubicada en un sitio diferente al que está a día de hoy. Otros recuerdan que era posible subir a la antorcha cuando el acceso ha estado cerrado al público desde 1916 debido a daños causados en esa época. La confusión sobre el acceso a la antorcha es particularmente interesante porque el recuerdo ha cambiado múltiples veces para algunas personas. Primero recordaban que se podía subir, luego descubrieron que estaba prohibido, después recordaron de nuevo que sí era posible, y finalmente confirmaron que solo se puede acceder a la corona pero no a la antorcha. Esta fluctuación en los recuerdos ha generado especulación sobre realidades alternativas y cambios en la línea temporal, aunque las explicaciones más racionales apuntan a confusión de memoria, mezcla de diferentes experiencias, como ver la estatua en películas versus la realidad y la naturaleza maleable de la memoria humana. Una explosión el 30 de julio de 1916 dañó el brazo de la estatua lo suficiente como para que el acceso a la antorcha se cerrara permanentemente, un hecho histórico verificable que contrasta con los recuerdos de muchas personas. Por sus hijos, por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. Haga la denuncia a los teléfonos 201-0108, 277-3000. Este es el cadáver de Pablo Escobar, abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda. Ocultaba su rostro tras espesa barba. Una llamada telefónica para felicitarlo ayer cuando cumplía 44 años y otra a Radio Super para protestar contra Alemania permitió la localización y posterior muerte de Pablo Escobar. Se hallaba en una casa de 3 pisos cerca al estadio Atanasio Girardot y al centro comercial El Obelisco cuando fue sorprendido por el bloque de búsqueda. Gracias a Dios, dijo esta noche su madre ante su casa al abrazarlo. El fallecimiento de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 sigue siendo objeto de debate con múltiples versiones sobre quién realmente apretó el gatillo que puso fin a la vida del criminal más famoso del mundo. La versión oficial sostiene que un oficial de policía del bloque de búsqueda acertó en la cabeza de Escobar mientras intentaba huir por el techo de una casa en Medellín. Sin embargo, luego se afirmó que un ex socio fue quien acabó con su vida, versión corroborada por altas fuentes de la policía colombiana.
La segunda teoría, apoyada por la familia de Escobar incluyendo su esposa e hijo, sugiere que Pablo se quitó su vida, prefiriendo fallecer en combate antes que ser capturado y extraditado a Estados Unidos, en línea con su famoso lema, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. A día de hoy, el Internet, televisión y cine siguen dividiéndose sobre cómo fue que este hombre terminó dejando este mundo. Los agujeros negros de Internet son fenómenos en redes de computadoras donde el tráfico de datos entrante o saliente es descartado o eliminado sin informar a la fuente que los datos no llegaron a su destino previsto. El término proviene de los agujeros negros astronómicos y en el contexto de Internet, estos son invisibles al examinar la topología de la red y solo pueden detectarse monitoreando el tráfico perdido. Los agujeros negros de Internet pueden ser causados por varios factores, errores de configuración en enrutadores, errores en tablas de enrutamiento, direcciones IP o inválidas y rutas falsas creadas por hackers. El término también se ha popularizado en la cultura de Internet para describir la experiencia de caer en una espiral de navegación por Wikipedia, donde uno comienza con una búsqueda inocente y horas después se encuentra en un lugar completamente diferente, habiendo sido absorbido por la cantidad infinita de información disponible. Wikileaks es una organización internacional sin fines de lucro que publica filtraciones de información clasificada y documentos sensibles proporcionados por fuentes anónimas, fundada en 2006. Ganó prominencia internacional en abril de 2010 cuando publicó un video filtrado titulado Collateral Murder que mostraba a un helicóptero militar estadounidense atacando y ejecutando a 11 civiles. En julio de 2010, publicó más de 91.000 documentos secretos relacionados con la guerra de Afganistán, seguidos por 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, y en noviembre de 2010 comenzó a publicar aproximadamente 250.000 cables diplomáticos estadounidenses confidenciales. El legado de Wikileaks sigue siendo controvertido, con más de 10 millones de documentos publicados, muchos lo ven como un defensor de la transparencia, pero otros argumentan que las filtraciones pusieron en peligro vidas, y comprometieron la seguridad nacional. The Fappening fue un masivo escándalo de filtración de fotografías privadas de celebridades que ocurrió entre el 31 de agosto y el 9 de octubre de 2014, cuando casi 500 fotos y videos explícitos y privados de más de 100 celebridades femeninas fueron publicados en línea sin su consentimiento. Las imágenes fueron obtenidas principalmente mediante el hackeo de cuentas de iCloud de Apple, utilizando ataques de phishing y fuerza bruta para adivinar contraseñas, y fueron inicialmente publicadas en un foro antes de diseminarse por otros sitios web. Entre las celebridades afectadas se encontraban Jennifer Lawrence, Kate Upton, Victoria Justice, Ariana Grande, Rihanna, Selena Gómez y muchas otras, quienes calificaron la filtración como un crimen en todo el sentido de la palabra. En marzo de 2016, un hombre de 36 años de Pensilvania se declaró culpable de acceder sin autorización a computadoras protegidas, aunque no fue acusado directamente de filtrar las fotos. El Valle Inquietante es un fenómeno estético y psicológico identificado en 1970 que sugiere que cuando objetos humanoides o robots se asemejan casi, pero no exactamente, a seres humanos reales, pueden evocar sentimientos de inquietud, perturbación o repulsión en los observadores. La teoría propone que a medida que un robot o entidad artificial se vuelve más parecido a un humano, la afinidad del observador aumenta proporcionalmente, pero solo hasta cierto punto. Cuando el parecido se acerca a la precisión total pero aún muestra imperfecciones notables, la afinidad cae dramáticamente y es reemplazada por una sensación de inquietud, creando un valle en el gráfico que representa la relación. El fenómeno tiene implicaciones significativas para la inteligencia artificial, la robótica y el diseño de personajes en videojuegos y animación. Ejemplos comunes incluyen muñecas extremadamente realistas, ciertos personajes de animación, robots humanoides avanzados y máscaras hiperrealistas. La gárgola de Frank Shaw es un críptido bizarro avistado en 1986 en el Centro Espacial de la NASA en Houston, Texas, cuando Frank Shaw, un archivista de la NASA, afirmó haber tenido un encuentro aterrador con una criatura alada, negra como el azabache y de apariencia malévola. Según el relato revelado por su hija, el hombre vio una figura espantosa, similar a una gárgola, posada en el borde de uno de los edificios del centro espacial mientras caminaba hacia su automóvil al final de su turno. Se describió a la criatura como un humanoide negro como el azabache que parecía tener una gran capa sobre sus hombros, con dos enormes alas similares a las de un murciélago sobresaliendo de ambos lados, y afirmó que la criatura claramente se dio cuenta de que había sido vista y parecía deleitarse con el terror que había infundido en él. El relato presenta similitudes con el críptido más famoso de Houston, el hombre murciélago, avistado en 1953 por 3 personas, con ambos avistamientos describiendo criaturas humanoides aladas y oscuras que parecen disfrutar siendo vistas y aterrorizando a los testigos.
Augustus Arelli, más conocido como el niño en la caja, fue un niño de 4 años cuyo cuerpo maltratado fue encontrado el 25 de febrero de 1957 en Filadelfia, Pensilvania, envuelto en una manta y metido dentro de una caja de cartón para una cuna de bebé. El niño había fallecido por traumatismo por objeto contundente y mostraba signos de desnutrición severa, con su cuerpo cubierto de moretones y cicatrices, algunas quirúrgicas, aunque parecía haber sido aseado y recién arreglado con un corte de pelo reciente y las uñas recortadas. El caso permaneció como uno de los mayores misterios sin resolver de Filadelfia durante más de 65 años hasta el 10 de diciembre de 2022, cuando los detectives finalmente identificaron al niño utilizando su ADN y genealogía genética forense. A pesar de la identificación, el caso sigue sin resolverse en cuanto a quien acabó con la vida del niño y las circunstancias exactas de su fallecimiento. Him, de 1974, es una película para adultos de temática gay, que se centra en la fascinación erótica de un joven con Jesucristo, explorando su vida y obra desde una perspectiva sexual y controversial. La historia muestra al protagonista fantaseando con Cristo en distintas situaciones, incluso durante la crucifixión y en el confesionario, donde comparte sus deseos con un sacerdote que responde autogratificándose, presentando además imágenes surrealistas y actos explícitos de fuerte carga, lo que llevó a que la cinta fuera prohibida y retirada de circulación en la mayoría de los cines tras su estreno en Nueva York, quedando como un misterio y objeto de culto en la cultura lost media, ya que no se conservan copias conocidas y muchos dudan de su existencia real o consideran que fue un engaño o un montaje a partir de rumores y reseñas de la época. El fenómeno de la nieve naranja de 2007 fue un evento anómalo que ocurrió en Siberia, Rusia, a principios de febrero del año mencionado, cuando una nieve teñida de naranja cayó sobre un área de aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados en la región de Omsk. La nieve naranja era maloliente, grasosa al tacto y se reportó que contenía 4 veces el nivel normal de hierro, afectando un área con aproximadamente 27.000 residentes, quienes fueron advertidos por las autoridades de no usar la nieve para tareas domésticas ni permitir que los animales la ingirieran. Inicialmente se especuló que la nieve coloreada fue causada por contaminación industrial, un lanzamiento de cohete desde Kazajistán o incluso un accidente nuclear, pero las pruebas posteriores determinaron que la nieve no era tóxica. La explicación más probable, según funcionarios rusos, fue que la nieve naranja había sido causada por una fuerte tormenta de arena en el vecino Kazajistán, con las pruebas revelando numerosas partículas de polvo de arena y arcilla que fueron transportadas a Rusia en la estratosfera superior y luego depositadas con la precipitación. El vuelo 19 fue un escuadrón de 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos que desaparecieron misteriosamente durante una misión de entrenamiento el 5 de diciembre de 1945, con varios tripulantes a bordo. Los aviones despegaron para realizar un ejercicio rutinario de bombardeo en las Bahamas, pero después de completar su misión inicial, el comandante del escuadrón reportó desorientación y creyó que estaban perdidos. A pesar de los intentos de las estaciones terrestres de asistir al vuelo, la comunicación se perdió y los aviones junto con su tripulación también desaparecieron sin dejar rastro, resultando en un total de 27 miembros de tripulación desaparecidos. A pesar de búsquedas exhaustivas, nunca se encontró evidencia de los aviones o la tripulación, y con los años, el incidente ha sido vinculado al infame Triángulo de las Bermudas. Espero que les haya gustado este video, y si lo disfrutaron, una suscripción será de gran ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram Historias del Búho, donde subo adelantos y hablo con ustedes. Sin mucho más que decir, espero que tengan un gran día. Adiós.